Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. Les habla su servidor, Emigdio Santiago Jr., aquí para traerles palabras de parte de nuestro Dios. Y qué bueno es Dios, que nos da la oportunidad de escucharle, de levantarnos, de poder respirar e invocar su nombre. Dice su palabra que todo lo que respire, alabe al Señor. Y si estamos respirando, pues debemos alabarle, adorarle y buscarle para que nos dé visión, porque nuestro Dios es un Dios de propósito, hermanos, y hemos estado hablando sobre el libro de los jueces. El libro de los jueces. Y en esta ocasión vamos a hablar de un personaje muy conocido. Personaje cuyo nombre es Sansón. Sansón es uno de los personajes más conocidos del libro de los jueces. Muchos de nosotros lo recordamos como el hombre más fuerte del mundo, pero muy pocos recuerdan que también fue uno de los más débiles espiritualmente. Su historia es un retrato sobre el creyente que tiene un llamado poderoso, pero lucha con los deseos engañosos de la carne. Podríamos decir que Sansón tenía grandes músculos, una fuerza increíble, pero su disciplina era la disciplina de un niño. Era un hombre escogido por Dios, nazareo, desde el vientre de su madre, pero perdió su rumbo por no someterse a la voluntad de Dios. En Romanos capítulo 11, versículo 29 dice que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Esto es cierto. Pero esto quiere decir que Dios no se equivoca cuando llama. Pero ninguno de nosotros estamos exentos a desviarnos si no obedecemos la voz de Dios. El creyente debe obedecer la voz de Dios. La fuerza sin obediencia se convierte en ruina, pero la debilidad en las manos de Dios se convierte en victoria. Dios le dio a Sansón un llamado poderoso, pero su falta de dominio propio lo llevó a la derrota. Sin embargo, al final, Dios mostró su misericordia y lo restauró de manera especial. Y tenemos que acordarnos, hermanos, que la fuerza no es de nosotros. La fuerza real, verdadera, es la fuerza que viene de Dios. Porque no es por fuerza ni por poder, sino por mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Desde antes de nacer, Sansón fue apartado para Dios. El ángel del Señor anunció a sus padres que sería nazareo y comenzaría a librar a Israel de la mano de los filisteos. Cada uno de nosotros ha nacido con un propósito. Aunque el mundo te diga que eres un cero a la izquierda, aunque el mundo diga que ha sido un accidente,
aunque el mundo diga que eres un error, Dios ya tenía un plan contigo. Miren si ya Dios tiene un plan contigo, que de 250 millones de espermatozoides que salieron de tu padre, solamente uno llegó al óvulo. Y adivina quién fue la persona que llegó al óvulo. Usted, mi querido oyente. Usted ya le ganó a 249 millones de sus otros hermanos que no llegaron a la meta. Dios tiene un propósito. ¿Usted quiere decir que Dios tiene un propósito con tu vida? Efesios capítulo 2, versículo 10 nos dice que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios nos hizo. De toditos ellos, Dios escogió y dijo, este es el que yo le voy a poner el propósito. Este es el que yo escojo. El detalle es, hermanos, que tener un llamado no es suficiente. Tener un llamado no es suficiente. Tener un llamado es el principio. Nosotros debemos caminar conforme a ese llamado. O sea, que usted tiene ese llamado y usted comienza a caminar conforme a ese llamado. Sansón tenía propósito, pero no siempre obedeció la palabra de Dios, que era la que lo sostenía. Es como una persona atlética que tiene un buen talento, potencial para obtener victorias en el campo de juego, pero no tiene disciplina para entrenar y no entrena. ¿Qué usted cree que va a pasar? Ese talento que tiene no puede expresar su máximo potencial porque su disciplina no ha sido desarrollada, no está caminando en el talento que tiene ese atleta. Así es el creyente que tiene dones. Podemos tener los dones del Señor, pero si no hay disciplina espiritual para hacer la voluntad de Dios, ¿de qué vale? ¿De qué sirve? Con esto, hermano, podemos entender cuando Jesús le dice a los discípulos, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no hicimos contigo esto, no nos llenaste de dones, no hicimos lo otro, no hicimos aquello. Y el Señor les va a decir, alejados de mí, hacedores de maldad. Porque con los dones no es suficiente. Hay que caminar con Cristo. Hay que tener comunión con Cristo. Hay que buscar al Señor todos los días. Sansón era muy fuerte físicamente, pero era débil emocionalmente. Su debilidad fueron las pasiones y los deseos engañosos de la carne. Se enamoró de mujeres filisteas, despreciando la instrucción de Dios. Primera de Juan capítulo 2, versículo 16, nos dice que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. Muchas veces los creyentes caen. Y caen no por falta de tener el poder para vencer. Ellos caen, los creyentes caen por falta de dominio propio. El Espíritu Santo de Dios nos da poder. Y también el Espíritu Santo de Dios nos da templanza. ¿Qué es templanza? Templanza es
moderación, sobriedad, continencia, dominio propio. Un joven puede ser bien fuerte en su fe, pero si no cuida lo que mira, si no cuida lo que hace, si no cuida las decisiones que toma o con quién se relaciona, puede perder su fuerza espiritual. Sansón es un ejemplo de esto. La fuerza sin obediencia, hermanos, se convierte en destrucción. Sansón mató a 1000 hombres, pero no pudo vencer sus propios deseos. Dios nos invita a todos nosotros a vencer los deseos engañosos de la carne con su Santo Espíritu. Porque no es con fuerza ni ejército, mas con su Espíritu, dice el Señor. Después de revelarle Sansón su secreto a Dalila, ¿qué fue lo que ocurrió? Ocurrió algo bien malo, o sea, malísimo. ¿Qué le pasó a Sansón? Sansón perdió su fuerza. Lo hemos conocido, que él perdió su fuerza. Pero aún más triste, o sea, lo más triste de todo esto no fue su debilidad física. Lo más triste de todo esto fue que Sansón, dice el versículo 20 del capítulo 16 de Jueces, dice que Sansón no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¡Wow! Ese es el peligro más grande. El peligro más grande. Hermanos, y esto es un ejemplo de que, como dice Pablo, tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Porque no sabemos si le va a pasar como le pasó a Sansón. Que no vamos a saber si Jehová, si el Señor, si Dios, si Jesús, si su Espíritu está con nosotros o se apartó de nosotros. Que no son los dones. Más importante que los dones de Dios es la comunión con Dios. Estar delante de la presencia del Señor. El peligro más grande para un creyente es caer. No es caer una vez. Ese no es el peligro grande. Porque sabemos que nosotros no estamos exentos de caer en los deseos engañosos de la carne. Sí podemos tener dominio propio. Gloria a Dios, y le da ese poder. Que todos lo tenemos y que lo podemos ejercer. Pero no estamos exentos de caer en los deseos engañosos de la carne. El peligro más grande del creyente es acostumbrarse a vivir sin la presencia del Espíritu Santo. Ese es el peligro más grande. Efesios capítulo 4 versículo 30 nos dice que no entristezcamos el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados. Imagínate un teléfono con la batería descargada. El teléfono puede aparentar que funciona, lo tiene físicamente contigo, pero sin la conexión con la fuente de poder, no puede funcionar. Está desconectado, está apagado. Hermanos, no es suficiente con tener dones espirituales, ministerios o experiencia. Gloria a Dios si los tiene. Pero lo más importante es la comunión,
la unión común con el Espíritu de nuestro Señor y Salvador todos los días. Yo me imagino que usted no se olvida de cargar su teléfono todos los días. Me imagino que no. Hermano, pues de la misma manera, la vida del hombre debe cargarse con la presencia de Dios todos los días. No importa lo que el mundo pueda decir sobre ti, no importa. Dios puede recargarte. Dios puede restablecerte. Dios puede restaurarte. Dios puede levantarte. Dios puede rejuvenecerte. Para que el mundo vea que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. No importa lo que el mundo diga. Jesucristo le dijo a los discípulos, no le teman a aquellos que pueden dañar el cuerpo, mas el alma no pueden dañar. Tengan más respeto a aquel que tiene sus almas en sus manos y que la puede echar al lago de fuego. O salvarla. Yo prefiero seguir a Cristo. Pase lo que pase, yo prefiero seguir a Cristo. Irme a la segura. Aunque no tenga dones, con Cristo soy más que vencedor. Con Cristo yo sé a dónde voy. Hermano, no nos apartemos. Así como recargamos el teléfono diariamente, todo el día, hermano, imagínense, a veces que uno usa el teléfono en la mañana y ya al mediodía tiene que cargarlo. Y cuando tiene carga completa, lo sigue usando y ya a las 6 de la tarde tiene que volver a cargarlo. Y después sigue usándolo y antes de dormir lo pone a cargar. Hermano, así debe de ser nuestra conexión con Dios. Cargarnos con el Señor por la mañana, cargarnos con el Señor al mediodía, cargarnos con el Señor en la tarde cuando lleguemos al hogar, cargarnos con el Señor antes de acostarnos a dormir. Estar conectados con Dios todo el tiempo. Porque nuestra vida depende de nuestra comunión con Dios. Esto es bien interesante, hermano, lo que vamos a hablar ahora. En su última oración, en la última oración que hizo Sansón, Sansón clamó a Dios y le dice, Señor Jehová, acuérdate de mí. Te ruego y fortaléceme solamente una vez más. Sansón clamó y Dios lo escuchó. ¿Usted sabía que Dios nos escucha cada vez que clamamos a Él? Cuando Él ve que tenemos un corazón arrepentido y clamamos a su nombre, Él nos escucha. Dios escuchó el clamor de Sansón y también puede escuchar tu clamor. Nuestro Dios no es un Dios limitado. Nuestro Dios no es un Dios de solamente una nación. Nuestro Dios no es un Dios de solamente una lengua. Él habla todos los idiomas y se revela a todo el mundo. Y Dios le dio fuerza una vez más a Sansón para hacer su propósito. Para que Sansón terminara haciendo su propósito. Y si Dios le dio la fuerza una vez más a Sansón cuando clamó, también nosotros cuando le clamamos al Señor Jesucristo, Él puede renovar nuestras fuerzas. Él puede darnos la victoria. Él puede restablecer nuestra vida, restaurarnos, restaurar el matrimonio,
restaurar las relaciones humanas, restaurar nuestra amistad con el prójimo. Sansón en su muerte cumplió el propósito que él mismo había descuidado en su vida. Y mi pregunta es para ti, hermano, que me escuchas. ¿Estás vivo todavía? ¿Estás respirando todavía? Entonces, hay esperanza para cumplir tu propósito por el cual Dios te está llamando. Hay esperanza en Cristo Jesús. Dios puede levantar incluso al caído, al que falló, al que perdió su visión. Dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo interesante de esto es que cuando Juan está hablándole aquí a los hermanos, fue a eso mismo, a los hermanos de la iglesia. O sea que los hermanos de la iglesia también pueden ser limpiados de toda maldad. Hay veces, hermanos, que pensamos que estas prédicas son para aquellos los inconversos, los que no creen. Sí, en parte está para los que no creen, también en parte está para los que nos escuchan. Juan le estaba hablando a la iglesia. Cuando él dice, hermanos míos, en Cristo Jesús, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo interesante, hermano, es que Sansón murió extendiendo sus brazos entre dos columnas, derribando al enemigo con su propia muerte. Y dice la palabra en Jueces 16, versículo 30, que los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante toda su vida. Wow. Déjenme decirles, hermanos, que en esto vemos una sombra y figura de Cristo Jesús, quien también, extendiendo sus brazos en la cruz, venció de una vez y por todas al pecado y trajo liberación eterna para todo aquel que cree en su nombre. Hebreos capítulo 9, versículo 12 nos dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué nos enseña Sansón? Sansón nos enseña a que podemos tener un gran llamado, pero no estamos exentos de descuidar nuestra comunión con Dios. Debemos cuidar nuestra comunión con Dios. Podemos ser fuertes en lo físico, pero débiles sin el Espíritu Santo de Dios. La buena noticia es que aun si hemos fallado, al que se arrepiente, Dios puede restaurar y cumplir su propósito en nosotros. Hermano que me escucha, si te sientes hoy como Sansón, que perdiste tu fuerza, que perdiste tu visión, que perdiste tu pasión, que te dejaste llevar por los talentos y has descuidado la comunión con Dios,
El Espíritu Santo de Dios quiere decirte que en Cristo Jesús hay esperanza. En Cristo Jesús hay nuevos comienzos. En Cristo Jesús hay una vida restaurada. Hay una vida con nuevas fuerzas esperándote a que tú te arrepientas y vuelvas tu mirada a Dios. Cristo nos llama a volver, a ser restaurados, a recuperar la fuerza que viene del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 11 dice que si el Espíritu de aquel, de Dios, que levantó de los muertos a Jesús, mora en nosotros, si ese Espíritu de aquel que levantó de los muertos, que es a Jesús, si ese Espíritu mora en nosotros, el que levantó a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales. Si estás quebrantado, clama al Señor. Así como lo hizo Sansón cuando clamó en su quebrantamiento y dijo: Señor, acuérdate de mí. Dame fuerzas una vez más. Si este es tu clamor, Dios es fiel, misericordioso y ten por seguro que te dará fuerzas nuevas. No la fuerza muscular, sino la fuerza de su Santo Espíritu que vence al mundo. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, porque cuando venimos delante de ti, arrepentidos, a renovar nuestras fuerzas, a querer, Señor, obtener esa fuerza que viene de parte tuya, mi Dios. Tú no rechazas un corazón contrito y humillado delante de ti. Yo te pido, Padre Celestial, que tú llenes de paz, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, a todas aquellas personas que estén clamándote a ti en esta hora. Que tu amor, Señor, sea agarrándolos, mi Dios, abrazándolos, dándole ese calorcito y esa certeza de que el Espíritu tuyo, mi Dios, está con ellos, está en ellos. Y pon en sus corazones, mi Dios, tanto el querer como el hacer tu voluntad, mi Dios. Que aunque no estamos exentos de tropezar, lo importante es, mi Dios, que cuando clamamos a ti, tú nos restauras, tú nos levantas. Gracias, mi Dios. En el santo y maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, mi Dios, hemos orado, mi Señor. Amén, hermanos. Dios les bendiga y que la paz de nuestro Señor Jesús sobreabunde en nuestros corazones. Dios les bendiga.